Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a continuar. Recuerden que el pasado domingo estuvimos viendo brevemente los primeros 12 versos. Hoy estaremos viendo a partir del verso 13. Recuerden que este no es un mensaje positivo. Por tanto, no vamos a ver verso por verso, pero sí vamos a estar estudiando contexto. Porque el contexto sí es importante para nosotros no hacer una mala interpretación de lo que la palabra, de lo que Dios quiere tratar con nosotros, pero más aún para ser edificadores eficaces en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias y, ¿por qué no?, en nuestra ciudad y en nuestra nación. El verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso que yo acabo de leer está en la versión Reina Valera 1960. Pero si leemos ese mismo pasaje, ese mismo verso, en versiones como la traducción viviente o en versiones como la versión internacional o la versión amplificada en inglés, nos daremos cuenta de algo interesante. Y es que cuando habla de ceñir los lomos, dice lomos de vuestro entendimiento, la palabra utilizada más literal del griego al español es la palabra inteligencia. Está hablando de que nosotros tenemos que edificar o tenemos que movernos con una inteligencia que debe ser trabajada de forma intencional por cada uno de nosotros. Ahora recuerden algo, veíamos en la semana anterior que este grupo de hermanos, este grupo de personas a las cuales se le escribe esta carta, eran personas que estaban dispersos, estaban exiliados a raíz de la persecución del gobierno romano y se fueron todos a diferentes regiones, pero son regiones que hoy día están todas ubicadas geográficamente dentro de lo que es la demarcación de Turquía, ya sea el norte, ya sea el centro, ya sea en la parte oeste, pero todos están dentro de la demarcación geográfica de lo que conocemos como Turquía. Pero en aquella época eran lugares distantes. Recuerden que los medios de transporte no son los de hoy en día. Esa carta, esto que el apóstol Pedro le enviaba a ellos, inspirado por el Espíritu Santo, tenía que ser llevado, y a veces no le llegaba simultáneo a todos ellos, pero le llegaba. Le llegaba porque había un propósito de parte del Señor. Y es que ellos, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de la escasez, tenían que recordar varias cosas. Tenían que recordar que ellos eran escogidos por Dios. Tenían que recordar que Dios tenía propósito. Tenían que recordar que había un valor que ellos como personas tenían, cada uno de ellos en Dios. Y que a pesar de las pruebas que estaban atravesando, la prueba no significaba un olvido de Dios, la prueba no significaba un juicio de Dios, sino que las pruebas podían ser tomadas por ellos como un instrumento para tener la oportunidad de ver a Dios manifestarse de manera gloriosa en sus vidas. Hoy, si lo contextualizamos, 2022, República Dominicana, quizás uno está exiliado físicamente, geográficamente, pero quizás sí lo estás espiritualmente, lo estás emocionalmente. Quizás tú estás lidiando con algunas batallas que tu persona cercana la conocen, otras quizás solo tú la conoces. Pero es tan importante que en el día de hoy tú y yo entendamos el valor, el propósito que tú cargas en Dios y que yo cargo en Dios. Ahora bien, en el día de hoy el Espíritu nos mueve a nosotros a que podamos comprender la importancia de actuar con inteligencia. Si dentro del título de la serie En Construcción le vamos a poner un subtítulo, creo que puede ser Actuando con Inteligencia. Y por eso Pedro le dice a ellos: yo necesito que ustedes se aprieten los cinturones. Cuando dice ceñir los lomos, está hablando del cinturón, ¿verdad? Apriétense
el cinturón de la inteligencia, del entendimiento, porque lo que le voy a decir ahora necesitan ser inteligentes, necesitan ser sabios para poder actuar. Y es importante entonces que tú y yo estemos alerta. Hay un estado de alerta que Dios está dándote en el día de hoy. Dios está alertándote, Dios me está alertando. Es como cuando llegamos a un lugar y vemos la alarma disparada, inmediatamente sabemos que estamos en un estado de alerta. ¿Cuál es la razón? Lo primero es, dice aquí, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Lo primero es, habla de una esperanza. Dice que tenemos que tener nuestra esperanza fijada en la gracia divina. Mis amados, óyeme, si hay algo en lo cual tú y yo hoy tenemos que tener fijado nuestra esperanza, es en la gracia de Dios. Todo es por gracia. Todo es por gracia. La gracia no es más que el favor de Dios manifestado sobre tu vida, aunque tú no te lo haya ganado, aunque tú no hayas hecho absolutamente nada meritorio, por gracia Dios lo hace. La salvación es por gracia. Por eso Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 habla de cómo la salvación que tú y yo hemos obtenido en Cristo es por gracia, no es por obras. Porque no hay ninguna forma humana por la cual tú y yo podamos alcanzar el favor de Dios. Si la salvación es por gracia, si nuestra posición de hijo, la posición tuya y mía de ser bendecido por Dios es por gracia, entonces tú y yo tenemos que tener fija la mirada en la gracia de Dios. Pedro está diciendo: apréndense los cinturones. Y es porque lo que va a decir más adelante es imposible que tú lo puedas lograr, que yo lo pueda lograr, si no es en la gracia. Es imposible que tú y yo podamos alcanzar el estándar de santidad, la demanda de Dios para nosotros, si no es por gracia. Dios nos llama a nosotros a tener una vida en excelencia en Él, pero ¿cómo vamos a poder lograrlo si somos seres imperfectos? Aquí viene la gracia. Cómo un Dios perfecto escoge personas imperfectas para perfeccionar a su Hijo en nosotros. Por gracia. Por gracia. ¿Cómo Dios puede escoger a un hombre que está luchando con el alcohol, a un joven que está luchando con un tema de droga, con un tema de sexualidad? ¿Cómo Dios puede escoger a una mujer que ha sido etiquetada por quizás haber tenido una vida un poco más allá de los estándares sociales, morales establecidos? ¿Cómo Dios puede escoger a esos diferentes actores y a través de ellos Él manifestar su gloria? Solo por gracia. Solo por su gracia. Ahora, dice aquí, como hijos obedientes, verso 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Ahora, yo quiero procurar traer una línea, una plomada sobre la palabra, para no irnos a un extremo ni al otro, sino para edificar correctamente. En el ámbito de la construcción, la plomada es para que cuando se coloque los bloques, cuando se esté levantando la pared, esta pared no solamente sea levantado, este muro no solamente sea levantado,
sino que sea levantado de la forma correcta, alineado al diseño. Así que cuando hablamos de santidad, tenemos que entender algo. Santidad no es según el mover de santidad que hubo en los años 1900, donde hubo un mover de santidad junto con un avivamiento espiritual, donde santidad se entendía que tenía que ver con vestir de una forma determinada, hablar de una forma determinada, tener el pelo de una forma determinada. Veíamos entonces mujeres que se descuidaban en cuanto al peinado, porque era un tema de santidad. Entendían que tener ciertos accesorios hacían a la persona más santa, porque no quiero que ninguna mirada se fije en mí, sino en Dios. Y este extremo de santidad provocó muchas situaciones dentro de las iglesias, porque entonces veíamos un grupo de personas santas, entre comillas, de manera externa, pero había un actuar interno que se revelaba al verdadero sentido de santidad de Dios. Entonces veíamos hombres casados con esas mujeres santas, entre comillas, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su forma de peinarse y todo esto. Pero cuando estos hombres eran expuestos en su lugar de trabajo o en cualquier otro lugar con mujeres diferentes, estas mujeres lucían atractivas a sus ojos, a su carne. Y entonces veíamos dentro de las iglesias adulterio, fornicación, porque mi mujer santa no es lo que me atrae, sino aquello. Entonces veíamos cómo algo supuestamente mandado por Dios promovía entonces una vida de pecado por otra vía. Y era más fácil condenar al hombre que tratar de traer claridad sobre el concepto de santidad de Dios. Yo sé que esto que estoy hablando quizás es un poco incómodo para algunos, pero yo oro al Señor para que esta palabra tú la puedas recibir y luego meditarla y pedirle al Espíritu Santo a través de la palabra que te traiga confirmación, o si no, mayor claridad. Y luego, como dice la palabra, Pablo decía que los de Berea, ellos no solamente recibían, sino que escudriñaban para saber si lo que Pablo decía era realmente de Dios o no de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vemos la palabra santo en Escritura significa consagrado, significa apartado de para. Entonces Pedro está diciendo aquí, yo necesito que se apriete en el entendimiento, el cinturón del entendimiento, para poder discernir claramente la manera en que deben de actuar, para que no solamente discernir lo que es bueno de lo que no, sino más bien lo que es justo de lo que es injusto. Porque hay una demanda de Dios para ti y para mí en nuestra forma de actuar. Pero esto no tiene que ver tanto con lo externo, sino con lo interno. Pero sabemos que lo interno se va a reflejar en lo externo. La vida de piedad tiene que ver más bien con una vida de gracia, de favor, de perdón, de justicia, de rectitud. Tiene que ver con el corazón de Dios más que la expectativa de los hombres. Voy a repetir esto. La piedad demandada por Dios tiene que ver con su corazón y no con la expectativa de los hombres. Porque los hombres podemos tener diferentes estándares de piedad, pero en Dios solamente hay uno. Efesios capítulo 4, verso 23 habla de la renovación del espíritu de vuestra mente. Mateo capítulo 22, verso 37 habla de que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Hebreos capítulo 10, verso 16, el autor de Hebreos nos habla a nosotros de cómo dice el Señor, citando al profeta Jeremías en el capítulo 31,
Hebreos dice: he aquí que habrá tiempo donde yo voy a escribir mi ley, voy a escribir mi palabra en el corazón y en la mente de mis hijos. Es decir, Dios dice: habrá un tiempo, que es este tiempo, donde la palabra de Dios, la voluntad, el propósito de Dios será escrito no en un papel, no en unas tablas, sino en el corazón y en las mentes de aquellos que han decidido rendirse a Él, aquellos que han decidido acercarse a Él. Por eso tenemos entonces que acercarnos a Dios con una inteligencia espiritual. En Efesios capítulo 1 lo vemos de esta manera. Pablo habla de que estoy orando para que estoy doblando mis rodillas para que, dice, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y así poder comprender. Habla de que el entendimiento tiene ojos. Vemos que el entendimiento tiene cintura, ¿verdad? Y diremos: ¿cómo que la mente puede tener ojos? ¿Cómo la mente puede tener cintura? Y es que la mente nuestra tiene la capacidad de ver y tiene la capacidad de guiarnos a actuar de una manera determinada. Y es por eso que el pueblo de Dios tiene que actuar con inteligencia. Y esto no tiene que ver con un grado académico. No tiene que ver con un grado académico. Esto no tiene que ver con que tú llegaste a segundo de la secundaria, con que quizás no lograste estudiar en un colegio o una escuela. Esto no tiene que ver con la universidad, con los grados que hayas alcanzado post universidad. No tiene que ver con tu nivel académico. Tiene que ver con una inteligencia que en Proverbios nos dice que tú y yo podemos buscarla en Dios. Santiago nos dice que si tú y yo la necesitamos, podemos clamar, pedirle a Él sabiduría y Él nos la va a dar sin ningún tipo de reproche, más allá de lo que podemos estar requiriéndole a Dios. Mis amados, de lo que estoy hablando en esa mañana es que Dios quiere que tú y yo seamos seres inteligentes, personas sabias espiritual y emocionalmente. Hay personas que pueden tener un grado académico alto, sin embargo, emocional y espiritualmente viven cometiendo errores porque toman decisiones basadas a emociones, toman decisiones basadas a circunstancias, toman decisiones basadas a la expectativa o a la presión social y no basado a la revelación que el Espíritu de Dios trae a sus vidas por medio de la palabra. Por tanto, la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional es requerida para todos nosotros. Ahora, volviendo nuevamente, estamos hablando de actuar y aquí la palabra nos está diciendo que estamos llamados a ser diferentes. La palabra nos dice aquí que estamos llamados a ser santos, que estamos llamados a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Pero esta diferencia, ¿qué significa? Cuando vemos, algunos de ustedes han visto esta imagen en redes sociales, ¿verdad? En Instagram, en Facebook, en diferentes lugares donde ustedes ven muchos limones verdes y un limón amarillo. ¿La han visto, verdad? O inverso, limones amarillos y un limón verde. Y es fácil identificar que ese limón es diferente al resto de los limones. Y a veces hemos querido pensar que tú y yo estamos llamados a que cuando lleguemos a un lugar, todo el mundo nos vea a nosotros como alguien diferente. Y nos encargamos de eso. No, porque yo soy un hijo de Dios y donde yo llego tengo que marcar la diferencia. Ustedes ven que hablan diferente y santo, aleluya, gloria a Dios. Y tú se asusta. Y viene el aleluya por ahí. Porque queremos ser diferentes. Pero me llama la atención que en el momento en que Jesús, momento antes de ser llevado al sumo sacerdote, cuando los soldados llegan, después de Jesús haber estado orando, Jesús viene caminando con los discípulos. Dice la palabra que Judas, cuando la instrucción que Judas le dio a los soldados fue: al que yo besare, ese es. Y cuando ellos llegan, ven a todos los discípulos, Jesús entre ellos, los soldados no actuaron hasta que Judas besó a Jesús.
Ahí que viene el pasaje de que Jesús dice: con un beso me entregas. ¿No le llama a usted la atención que Judas tuvo que besar a Jesús para que los soldados identificasen a Jesús? De manera que Jesús lucía igual al resto de los discípulos. Jesús no era el Jesús como que ahora con esta moda vemos que los pastores, los profetas, los apóstoles tenemos que estar. ¿Cómo es? Estos muchachos de ahora son unos términos. Porque ese es el ungido, esa es la ungida. Y ustedes ven que ustedes llegan al lugar, ustedes se dan cuenta inmediatamente quién es el líder, quién es, por la forma, porque es el ungido. Pero la palabra nos llama a ser diferente, pero no es ese tipo de diferencia. Lo diferente en nosotros no está basado en una manera externa, sino en una posición espiritual. Es que tú eres un hijo, eres una hija. Y como hijo o como hija de Dios, tu esperanza, tu manera de reaccionar a ciertas cosas es diferente o debe ser diferente. En una de las cartas a los tesalonicenses Pablo le escribe a ellos, estaban muriendo personas en medio de ellos. Y personas creyentes estaban muriendo y familiares creyentes estaban tristes. ¿Qué dice Pablo? Pablo le escribe a ellos y le dice a ellos: óiganme bien, no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque aquellos que duermen en Cristo nos van a preceder a nosotros aquel día. Es decir, Pablo lo que está diciendo a ellos: óiganme bien, hay una diferencia entre el creyente y el no creyente cuando sufre un dolor, una pérdida. Porque hay una forma de lágrima que con esperanza y una lágrima sin esperanza. Tú vas a llorar porque perdiste un ser amado, pero tus lágrimas no son sin esperanza. Son lágrimas porque hay una pérdida que has sufrido, pero en tu espíritu hay una esperanza de saber dónde ese ser querido está en esos momentos y dónde tú estarás en un momento determinado. Eso es el diferente. Es un nuevo orden. Sabemos que el término nuevo orden a veces le tenemos miedo, ¿verdad? Cuando hablan, no, el nuevo orden, eso es el anticristo, el nuevo orden. No, el nuevo orden es lo que Dios vino a establecer sobre tu vida y sobre mi vida. Tu vida y mi vida estaba en caos. Tu vida y mi vida estaba vacía, estaba desordenada. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, establece un orden. Y es el nuevo orden del Espíritu. Cuando leemos Génesis capítulo 1, dice la palabra que la tierra estaba desordenada. La palabra desordenada es deforme. La tierra estaba deforme y vacía. Por eso dice la palabra que cuando Dios comenzó a establecer orden, retiró las aguas, la tierra emergieron. Eso fue dando forma. Y así como la tierra estaba desordenada y vacía, sin embargo el Espíritu de Dios se movía sobre, y una vez manifestado comenzó a establecer orden. Asimismo sucede en la vida de todos nosotros. Estábamos desordenados, estábamos vacíos, estábamos desorientados, pero cuando el Espíritu de Dios vino a tu vida y a mi vida por medio de Cristo Jesús, un nuevo orden es establecido. Cuando yo estaba estudiando este pasaje y profundicé un poco más en la palabra santo o santidad, viene de una palabra en hebreo y significa justicia, misericordia, verdad y rectitud. Es decir, Dios está demandando que tú y yo podamos aprender a operar en justicia, en misericordia, en verdad, en rectitud. Justicia, yo debo de juzgar según Dios juzga. No es ese tipo de justicia. Dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La justicia tiene que ver más bien con la posición de Dios.
respecto a lo que está conforme a su esencia y lo que no. Por eso que cuando leemos Isaías 58, y perdonen que estoy citando mucho, no se preocupen, va a haber notas de luego. Pero cuando leemos Isaías 58, hablando del verdadero ayuno, dice que el pueblo de Israel estaba ayunando. Dice que se vestía de cilicio, demudaba su rostro y hacía un sinnúmero de cosas. Lo mismo que hacemos hoy día. A veces hay personas que se meten y dicen, no, yo estoy ayunando. 9 días, 10 días de ayuno, 15 días, 21 días de ayuno. No estoy haciendo. Y tú lo ves y tú lo invitas a un café y dices, no, para que estoy ayunando. Como que eso me da un... Pero Isaías, el profeta, le dice al pueblo, de parte del Señor, ustedes han dejado de comer, demudan su rostro, se visten de cilicio, hacen esto, hacen aquello, pero eso no es el verdadero ayuno. Y comienza a describir el verdadero ayuno. Entonces, cuando hablamos del verdadero ayuno, en Isaías 58 habla de cómo tú te manejas con los pobres, de cómo tú operas en gracia y misericordia con las personas, de cómo tú al desposeído tú los ayudas, de cómo tú te mueves en compasión por aquel que necesita compasión. Eso es el verdadero ayuno, es reflejar el corazón, es reflejar la naturaleza de Dios. Lo demás es religiosidad. Óyeme bien, y yo no estoy en contra del ayuno. Eso que estamos invitando para el próximo sábado, este próximo sábado tendremos un tiempo de retiro aquí de oración. Algunos vienen para ayunar, otros no. Pero ese tiempo de ayuno y oración nosotros lo promovemos, creemos en el ayuno, creemos en la oración. Pero cuando ese ayuno y esa oración no es un acto de manipulación para que Dios me dé, sino más bien un acto de devoción, donde yo me privo de ciertas cosas por un tiempo determinado para consagrar ese tiempo a ti, para yo tener una mayor comprensión de ti, para que entienda que es menos de mí y más de ti que quiero. Aquí vemos entonces la palabra diciendo que tenemos que ser inteligentes y tenemos que comenzar a caminar en santidad. Caminar en santidad es caminar en justicia, caminar en la verdad, caminar en misericordia. Y yo sé que muchos de nosotros se nos hace difícil, pero recuerda, tú estás en construcción. Ahora, estar en construcción no es la excusa, sino recordar que tú tienes una nueva naturaleza. Dice, sé santo, como dice el Señor, por cuanto yo soy santo. El Padre lo que está diciendo ahí, como tú has nacido en mí, tú ahora tienes mi naturaleza espiritual. Por tanto, tú tienes la capacidad de poder caminar, de poder operar en un nivel de justicia, en un nivel de gracia, en un nivel de favor. Yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Recuerda lo que leímos la semana pasada. Dios quiere hacer cosas en tu vida. Hay propósito, hay valor en ti. Pero tú y yo tenemos que caminar en una misma frecuencia de Él. Es como las emisoras, el dial en la radio. Hay múltiples señales. La única forma de tú escuchar correctamente la señal que está emitiendo una emisora determinada es cuando tú alineas el dial exactamente a la frecuencia de esa emisora. Hay muchas voces, pero la única manera de tú y yo operar eficazmente es cuando alineamos nuestro espíritu a la frecuencia de la voz de Dios. Esto no tiene que ver, óyeme bien, vuelvo y reitero, no tiene que ver tanto en la forma, tiene que ver más en el fondo. Pero el fondo en algún momento va a impulsar o va a provocar diferencia en la forma. Y eso lo podemos ver en los barcos. No importa, óyeme bien, un barco, tú puedes ver un barco de un tamaño determinado, de un color determinado. No importa el tamaño del barco. Lo importante del barco es la construcción interna para que le permita mantenerse a flote. Es la construcción del barco que va a impedir que el agua que está rodeándole entre a su interior
y produzca un hundimiento del barco. Ahora bien, esas características internas que tiene que tener el barco para poder mantenerse a flote e impedir que el agua penetre, va a conllevar un diseño que, por más diferente que tú quieras hacer este barco de este otro barco, hay algunos principios que todo barco debe de tener en su diseño para mantenerse a flote e impedir que el agua penetre. Lo que estoy diciendo es, cristianismo no tiene que ver con forma, pero hay un fondo, hay una esencia de Cristo en nuestras vidas que, sin importar la forma, hay principios eternos que deben estar siempre constantes en todos nosotros. Y ese estándar de santidad del cual Dios habla ahí. Justicia, rectitud, la verdad. Cuando hablo de la verdad, no es ausencia de mentira, sino la persona de Cristo, su misericordia. Tú no puedes decir que conoces a Dios y tú no operas en misericordia. Conversaba yo con la pastora ayer respecto a alguien que no está en nuestras vidas, alguien que quizás en un momento determinado llegó a herirme o a herirnos, no sé. Y yo le comentaba a ella, ¿tú sabes qué? Hay que estar preparado, porque si esa persona llega a volver, tenemos que recibirla en nuestras vidas y restaurarla en nuestras vidas como si no hubiese sucedido. Ojo, uno va a tener precaución en algunas cosas, pero cuando hablo de eso tiene que ver con una coherencia espiritual de procurar el reino de Dios y su justicia. Porque así como Dios nos recibe y nos restaura, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y eso nos lleva a una tercera parte de lo que Pedro estaba estableciendo acá. Y con esto voy ya descendiendo. Vemos que tenemos que apretar, está la alerta en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vemos cómo estamos llamados a ser diferentes. Pero esta última parte yo he querido llamarle primero lo primero. Porque cuando Pedro habla de la alerta en tu corazón y en tu mente, cuando Pedro habla de que tú y yo estamos llamados a ser diferentes, a que si tú y yo hemos sido consagrados para Dios, tenemos que operar según Dios. Entonces hay una prioridad que debe ser establecida en tu vida. Hay una prioridad que debe ser establecida en mi vida. Mira lo que dice. Voy a avanzar. Verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Pongo un punto ahí. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando yo hablo de primero lo primero, es que cuando tú y yo nos movemos con una inteligencia espiritual, tenemos que comenzar a establecer prioridades claras en nuestras vidas. Hay algo que me ha sorprendido mucho, comenzando por mí y mirando el resto. Cuando hablo de resto no me refiero a ustedes, pero mirando al pueblo de Dios. Hay una carencia de prioridades claras, establecidas en nuestras vidas. Cuando leemos esa carta que nos llama a nosotros a ser
diferentes, que nos llama a nosotros a ser inteligentes en nuestra manera de actuar, vemos que Pedro está hablando primero de que tenemos que estar dispuestos a amar. Y habla de cómo tú y yo fuimos comprados por Dios por medio de Cristo. Dice que tú y yo fuimos comprados no por oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesús, como un cordero escogido por Dios antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, Dios en el momento de la creación, Dios está aquí creando. Dios está pensando en ti, pensando en el mundo. Y antes de la creación, Dios sabía, omnisciente, Dios sabía que ese ser imperfecto que Él estaba creando, pero con la capacidad de reflejar su gloria, en algún momento iba a fallarle, en algún momento iba a pecar, en algún momento iba a romper el vínculo perfecto establecido en el momento de la creación. Dios proveyó para sí mismo, diciendo: como esta creación mía es imperfecta y no va a alcanzar mi estándar de santidad, yo voy a tener que en un momento determinado yo mismo encarnarme, hacerme como uno de ellos y morir, derramar sangre, porque sin sangre no hay perdón de pecados. Yo voy a tener que hacerlo para que ellos se reconcilien conmigo. Entonces, antes de la creación del hombre, oye lo que hizo Dios. Vino aquí al Calvario y murió por la humanidad a través de Cristo Jesús. Volvió aquí y crea al hombre. Pasan cientos y cientos de años hasta el tiempo hasta el cumplimiento de los tiempos, como dice la palabra, cuando Él, a través de una mujer, María, porque tenía que ser a través de una mujer. Hablamos de la justicia de Dios. La justicia de Dios habla de que Dios no podía entrar a ese mundo si no era por una posición legal. La posición legal tenía entonces que ser a través de una mujer. Por eso es que Dios se encarna a través de María. Y para conservar la santidad de Dios, su esencia, y perdónenme que si estoy, ¿verdad? Pero entiendo de Dios hacer esto. Para mantener su esencia santa, es la razón por la cual hombre no interviene, José no interviene, sino que María representa un depósito donde Dios coloca su hijo. Así que en el momento del alumbramiento, Jesús es sin pecado porque el ADN viene por el Padre. José no intervino, sino el Padre, el Eterno, cuando cubre a María por medio del Espíritu Santo. Por eso es otra cosa. ¿Cuál es el punto aquí con primero lo primero? Es que así como Dios hizo todo eso para manifestar su amor sobre ti y sobre mí, tú y yo estamos llamados a manifestar la naturaleza de ese amor para con otros. Tenemos que tener o ejercer la capacidad de perdonar, de restaurar, como Dios lo ha ejercido sobre nuestras vidas. Y es por eso que en los versos siguientes Pedro habla de la temporalidad. Dice que es el hombre es como la hierba del campo. Crece, la vemos crecer, de pronto viene el sol, la quema y al día siguiente desaparece. Y habla de la temporalidad. Así es la vida es temporal, tiene un tiempo de caducidad. Tu vida tiene un tiempo de caducidad. Cuando tú y yo vivimos conforme a la comprensión de la caducidad del tiempo de vida que tenemos, vamos a comenzar a priorizar las cosas. Tengo un amigo que contó una historia. Él y su esposa tenían una pareja allegada a ellos. Y ella, es decir, la pareja, la mujer en esta pareja,
fue diagnosticada con cáncer. Según los médicos era un cáncer terminal y que le quedaba poco tiempo de vida. Eso fue en el año 2019. Algo reciente lo que le estoy contando ahora. Y esa mujer, cuando maneja este diagnóstico, hace una parada, se aparta con Dios y le pide al Señor que le ayude a establecer prioridades. Y una de las prioridades que Dios le trajo a ella fue: tienes que disfrutar más tu matrimonio, disfrutar más a tus hijos. Suelta un poco el trabajo, suelta un poco esto. Y ella dijo: yo tengo que, el poco tiempo de vida que me queda, tengo que hacer lo más importante primero, mi esposo, el tiempo con mi esposo. Voy a disfrutar con él cada segundo que me queda de vida. 2019. 2020. El esposo sufre COVID. 2021. Esa mujer, hablándole al amigo mío, cuando lo están compartiendo, llorando juntos los dos, me cuenta el amigo. Porque esa mujer en el 2019 se preparó para darle lo mejor. Dijo: prioridad, tiempo con mi esposo. Ella no sabía que al año siguiente un virus como el COVID se iba a llevar a su esposo. Ahora está ella como sobreviviente de cáncer, pero el esposo no está. Pero el ella priorizar, tener una conciencia de la caducidad del tiempo y decir, como quizá me queda poco tiempo, tengo que priorizar. Ella no se imaginaba que le estaba dando los mejores días de vida a su marido, porque era él realmente quien iba a partir. Ahora ella, en medio del dolor, tiene una satisfacción. Di lo mejor de mí a mi esposo. Cuando tú y yo priorizamos en cada aspecto de nuestras vidas, tendremos la satisfacción de haber caminado inteligentemente en lo espiritual, en lo emocional, conforme al propósito. Y el amor tiene que ser la base en todo en tu vida. Debe ser la base. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 22 del 37 al 39. Dice: amarás a tu Dios. Dice: con todo tu corazón, con toda tu mente, es decir, con toda pasión. Y luego dice: este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante a este. Verso 38. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué estamos hablando? La vida tuya y mi vida se puede reducir a estos dos versos: a tu relación vertical con Dios, tu relación horizontal con los demás. Y cuando establecemos las prioridades claras, primero con Dios y luego con los demás, tu vida y mi vida va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Es que cuando tú y yo operamos en justicia, en misericordia y en verdad, tú y yo estamos manifestando el amor de Dios. Cuando tú eres justo, cuando tú eres misericordioso, tú estás manifestando el amor de Dios. Hay un llamado de Dios para que en este tiempo tú y yo seamos inteligentes. Que construyamos inteligentemente. No vivamos nuestros días por donde salga el sol. Tu vida y mi vida debe estar caracterizada por una inteligencia espiritual. En tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. En cualquier cosa que tú operes. No podemos ser banales. Aquí en el servicio al Señor no podemos venir y servir por servirle a Él.
predicar por predicar, tocar por tocar, cantar por cantar, hacer lo que tú haces en cualquier área del ministerio simplemente porque hay que hacerlo para la gloria de Dios. No, hay que hacerlo con una claridad, con una intencionalidad, con pasión, guiados por amor, no por necesidad. Finalmente, quiero concluir con estos 3 puntos para, ¿verdad? Así como la semana pasada, si hay 3 cosas que quiero encapsular lo que hemos hablado hoy, para que te lo lleves para tu casa. Primero, la inteligencia espiritual y emocional debe ser parte de nuestra lista por hacer diaria. No sé cuántos de ustedes manejan este tipo de aplicación, ¿verdad? El to-do list, ¿verdad? Que tú abres la aplicación y te sale lo que tú tienes que hacer y tú haces tu agenda. Óyeme, cuando tú vayas a poner tu agenda del día, lo primero que tiene que estar en tu agenda es: tengo que ser inteligente espiritual y emocionalmente hoy. Es proponerte eso. Que yo no sé cómo hacerlo. Pídele a Dios. Dice la palabra que Dios te da la capacidad para que tú seas inteligente espiritual y emocionalmente. Óyeme, si actuamos así, nos vamos a evitar muchas cosas. Lo segundo, vivir para Dios no debe ser una actividad religiosa, sino más bien una expresión de quienes somos. Voy a repetirte esto. Vivir para Dios no debe de ser una expresión religiosa. Tú puedes tener una falda por los tobillos, las mangas por aquí, no usar aretes, tener el pelo que no pase de rizado ni nada de eso. Tú puedes tener todo eso y tener los pensamientos más perversos. Entonces, vivir para Dios no es una expresión religiosa, sino una expresión de quién eres. Eres una hija, eres un hijo. Tú como hombre puedes decir aleluya, gloria a Dios, tener un versículo bíblico en la boca para responderle a todo el mundo, y ser el tipo que maltrata a la mujer, ser el tipo que es odioso y maltratador con los hijos, ser el malapaga, el irresponsable, todos esos tipos de cosas. Y para todo el mundo en la iglesia tú eres un líder, tú eres un hombre de Dios, tú te paras acá y cantas y levantas las manos, qué unción. Pero todo el mundo sabe que eres un irresponsable. Todo el mundo sabe, tus hijos cuando tú estás adorando no reciben nada de parte del Señor, porque dicen: mira papi tan santo como tú lo ves, y mira cómo maltrata, o mira cómo le habla a mami. No es una expresión religiosa, sino que debe ser una expresión de quienes somos en Dios, sus hijos. Tercero y último, procurar la sanidad de nuestros corazones para que los mismos se conviertan en una expresión del amor de Dios. Me detengo un minuto en este último punto. Tenemos que procurar. Si tú no eres sano, tú no puedes amar correctamente. Tú no vas a poder perdonar. La palabra habla de que si hay raíz de amargura en tu corazón y en mi corazón, va a contaminar a los demás. Este último punto es determinante para los anteriores. Dios quiere tu sanidad, y por eso pagó el precio. Por tanto, si tú estás aquí hoy y has sido herido, herida, has experimentado rechazo, maltrato, si en algún momento has sentido que es el mundo contra ti, quiero decirte hoy que el amor del Padre se ha manifestado sobre ti por medio de su Hijo, y que hoy te dice que su sanidad, su perdón, su restauración, su plenitud está al alcance de una oración de tus labios. Señor, recibo todo de ti.
quiero invitarte a que te pongas de pie unos segundos. Quiero orar en ese momento. Quiero que tú y yo podamos invitar a que el Espíritu Santo de Dios hoy pueda manifestarse como un bálsamo que trae no solamente paz, sino también alegría a nuestros corazones. Un bálsamo que nos posiciona como hijos que sabemos que tenemos que ser diferentes, pero por su gracia es que lo vamos a lograr. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esa mañana.